Bienvenidos amigos a este primer episodio de este podcast llamado Emprende Audiovisual. Así se va a llamar este podcast, ¿no, querido Fabián? Esperemos que sí. Ya si no, cortaremos esa parte y se escuchará una voz locución con inteligencia artificial. Pero la idea es que así se quede, amigos. Y este podcast nace pues de esa necesidad de contar un poco nuestra experiencia, podríamos decir, contar como nuestra travesía. Y bueno, también cabe destacar que todo bajo nuestra perspectiva. Sí, claro. Nuestros aprendizajes, nuestras vivencias. No quiere decir que así sea, sino claro, es lo que creemos que es. Sí, sí, vez, exacto, ¿no? exacto. Y bueno, vamos a presentarnos. Yo soy Maximiliano Gallegos. Llevo como 10 años en el sector audiovisual y empecé de forma pues práctica. Empecé viendo tutoriales, como grabando de manera casera. Y bueno, ya después fui formalizando el conocimiento hasta el día de hoy que ya me dedico a la producción audiovisual 100%. Esa es como una breve introducción mía. ¿La tuya, Fabián? Breve. Bueno, pues mi nombre es Fabián López. Llevo unos 7 años en este sector audiovisual y justamente como lo platica Max, vamos a platicar un poco de nuestra experiencia, no tanto técnico, sino un poco enfocado al modelo de negocios, por así decirlo. Vaya, no va a ser muy de nicho, sino lo que hemos aprendido en el sector y lo que hemos vivido, sobre todo. Sí, sobre todo esas... Lo que pasa es que yo siento que en este sector hay muchas cosas que te las da la experiencia, bueno, casi en todo, ¿no? Pero que la teoría como tal sí sirve, pero de repente hay cosas que tienes que aprender de otras formas o que otros te digan o que ciertas personas te cuenten y ya con eso como fortalecer ese conocimiento, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo que hay miles de tutoriales o de gente platicándote cómo se produce, cómo se toma una foto, etcétera, pero no hay tanto contenido que te enseñe tal vez cómo moverte, todo lo detrás de la producción. Sí, o cómo formalizarlo, ¿no? Porque hay mucho contenido de cómo sacar buenas fotografías o videos increíbles y que hay mucha gente que lo hace, pero también el otro lado de cómo hablar con un cliente, cómo vestirte bien, cómo quizá organizar tu trabajo para poder ir a hacerlo, cómo venderte, todas esas cosas, pues no están en todos los tutoriales, ¿verdad? Sí, exacto. Y al final de cuentas complementa tu trabajo, ¿no? Porque puedes ser uno de los mejores fotógrafos o realizadores del medio, pero tal vez si no te supiste mover o si no supiste contactar al indicado, bueno, pues no funciona. Sí, justo de eso se va a tratar este programa, amigos. Así que si a ustedes les gusta la producción audiovisual o quieren formalizar o quieren tener otros conocimientos o escuchar a dos personas aquí emprendiendo con este podcast, claro, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, así es. Y bueno, yo creo que debemos comenzar para que la gente no se aburra, porque seguramente ya querrá estarle quitando ya el play a esto. Pero bueno, pues el primer tema que traemos es pues iniciamos por el principio, valga la redundancia, es ¿por qué debería alguien dedicarse a la producción audiovisual? Bueno, creo que aquí cada quien podría tener como quizás su perspectiva, su opinión. Puede ser por hobby, ¿no? Que a lo mejor les empieza, que con muchos parece que así es. Se dedican a una cosa y de repente les empieza a llamar la atención como la producción audiovisual y se empiezan a meter, ¿no? Como que en ese rubro. Ese es como algunos. Otros, como que desde siempre les gustó la fotografía o el video y empezaron. Entonces, bueno, también esta razón puede ser también con inspiración, que hayan visto algún gran fotógrafo o alguien pues muy profesional y que hayan dicho, oye, yo quiero como también hacer esas cosas, ¿no? Sí, sobre todo ahora que ves TikToks o Reels de todo el mundo y ves cómo lo hacen. Y también personas como yo recuerdo que no sabía qué estudiar en la carrera, vi comunicación y vi que había radio, tele, de todo, fotografía, y dije, bueno, pues algo de ahí me gustará, ¿no? Sí, bueno, a mí, por ejemplo, me gustó el cine, pero no era una carrera viable. Entonces me metí a comunicación. Sí, era muy cara, hace mucho. O sea, era cara y no había mucha forma de hacerlo. Y justamente la comunicación era como que yo me emocionaba cuando veía las cámaras, las luces y eso, sin saber bien qué es lo que iba a hacer después, ¿no? Sí, claro. Entonces por ahí también puede ser que empiece como esta inspiración, esta cosquillita, este hormigueo de decir,
como que me gusta eso, pero no sé bien qué. Sí, creo que también empiezas obviamente viendo a grandes cineastas o grandes realizadores, pero también creo que es un factor importante, pues empiezas buscando qué te va a dejar en tu vida, ¿no? Porque mucha gente estudia leyes o algún ingeniero, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, al final es lo seguro. Entonces también creo que estamos en un buen momento en donde hay fotógrafos de boda ganando lo que nadie se imaginaría, o hay realizadores y productores que viven como rockstar, y creo que es un buen momento también para empezar a verlo como un buen negocio. Sí, y también cuestionarnos o sea, güey, ¿por qué gana tan bien tal persona, no? O sea, de repente uno creería que un fotógrafo ya consolidado, ya profesional y que a lo mejor vive muy bien de su rubro, es por la calidad de su trabajo. Y sí, pero también hay otros factores, ¿no? El entender el negocio, el por qué funciona, por qué le funciona a esa persona. Eso es como también lo interesante, como qué hace que él, aparte de que sea un buen fotógrafo o realizador, lo que sea, hace que tenga un negocio próspero. Sí, y como, como todos los negocios. O sea, cuando empezamos como en el negocio de la industria audiovisual, como que dices, bueno, pues voy a trabajar ciertos días y ya, ¿no? Pero tampoco te pones a hacer un esquema en donde digas, bueno, tengo que trabajar cierto número de veces, todo esto lo tengo que destinar a inversión, todo esto lo tengo que dedicar a capital humano, o sea... Sí, y saber qué va a ser una buena inversión, porque al principio todo parece una buena inversión, ¿no? O sea, al principio dices, no, es que con tener tal cámara y tal lente, ya con eso es una gran inversión, pero no solo eso, tal vez eso que tú crees no sería lo adecuado si quieres empezar. Sí, no, y ahora vivimos en un momento donde Sony cada año lanza 3 cámaras y a ver, compra todas, pues no funciona así, ¿no? No, y que incluso si haces bien las cosas, hasta con un celular podrías empezar a tener una gran inversión, ¿no? Sí, a ver, esto es debatible ante muchos aspectos, porque habrá gente de la vieja escuela que diga, no, como con un celular. Hemos visto que se hacen cosas grandiosas con un teléfono que graba en log y en 4K, incluso sin eso, ¿no? Pero sí, definitivamente tienes que empezar con lo que tienes, pero siempre la visión y siempre un plan estructurado, porque si empiezas diciendo, bueno, cobré 2,000 pesos por unas fotos y te lo gastas todo, bueno, pues ¿en dónde está quedando la parte del negocio, del emprendimiento que estás haciendo, no? Sí, güey, sobre todo los accesorios, que también luego eso se vuelve hasta un poco más caro, ¿no? Porque sea un teléfono, de repente también necesitas que sus accesorios, que el estabilizador, que si le quieres comprar, pues desde la funda, o sea, la funda, a lo mejor la memoria que sea de la capacidad suficiente, la nube, ¿no? Todas estas cositas que les vas sumando y ya se te fue una buena cantidad de dinero. Sí, no, y algo que alguna vez en un diplomado de fotografía que tomé, siempre nos decían, o sea, la cámara va a ser lo más barato que compres. Y obviamente, pues iniciando, crees que ves cámaras de 30, 40, 50, 60 mil pesos y dices, puta, ¿cómo que va a ser lo más caro? Y después te das cuenta que sí, o sea, en proporción comprar lentes, luces, micrófonos, lo que sea, te termina saliendo más caro y con la cámara puedes quedarte años. Sí, y sobre todo esta parte de por qué es tan caro un lente o ciertos accesorios, pues al final recordemos que lo que estamos usando es tecnología y también ciertas ópticas construidas con materiales de alta calidad, que eso hace que el costo sea muy alto, pero también porque te va a dar resultados muy precisos, que quizá al inicio no te conviene comprar un lente muy caro, porque a lo mejor necesitas primero entender o comprender tu herramienta. Entonces ahí dices, bueno, no me conviene comprar una cámara excesivamente cara si todavía no comprendo bien cómo se utiliza de forma básica. Sí, mira, esto es algo que transmito mucho a la gente que trabaja conmigo. Sí está bien, obviamente, iniciar con cosas económicas, pero algo que a mí me pasó, no sé a ti, es que de primera instancia, bueno, hace algunos años, solo existían lentes fijos o solo el máximo de nitidez era con lentes fijos, ¿no? Ahora existen nuevas marcas como Tamron, que tiene su 28-75-28 o Sigma 24-70 y me llené de lentes, ¿no? Que compras 24, 35, 85, 105 y ahora... hay estos lentes como zoom, que también lo que quiero decir es que si bien sí está bien comprar económico,
creo que también tienes que ver a un futuro, ¿no? Digo, me estoy desviando un poco del tema, pero es decir, si tú compras un 35 milímetros, eventualmente tendrás que comprar un 50, 85, pero si tú compras un 24, 70, 28. Sí, ya tienes como todos ahí. Exacto, entonces sí compren, búsquenlo algo económico, pero también siempre céntrense en la proyección, ¿no? O sea, en el futuro, en... Sí, que creo que también va como, ¿qué tan serio te quieres tomar esto para replantear cómo va a ser tu inversión o cómo lo vas a ver a futuro? O sea, si a lo mejor no pretendes dedicarte profesionalmente, quizá no te serviría eso, pero si sí quieres ya entrarle bien y ya dices, ¿sabes qué? Sí le voy a entrar de forma serio y quiero invertir una buena cantidad y quiero incluso ya vivir de esto, a lo mejor ahí también estaría padre que visualices y digas, bueno, entonces sí voy a plantear comprar un buen lente. A lo mejor, como dices, uno que te permita tener varios lentes y ya a lo mejor con eso hacer un buen trabajo. Sí, también es muy complicado porque no sé si te pasó cuando iniciaste. Yo viví muchos años siendo realizador como en baja escala, por así decirlo, ¿no? En producciones locales, con mi equipo y sí, en pequeña escala. Poco a poco empecé en producciones más grandes y fui entendiendo qué equipo se usaba, fui como que cachando y copiando, vaya, está mal llamarlo así, pero un poco lo que usaban porque ya entendía para qué servían, ¿no? Entonces... Sí, es que eso es muy importante. O sea, tienes que copiar primero para poder saber cómo lo hace, ¿no? Porque cuando tú estás copiando, te das cuenta que a lo mejor necesitas otras cosas. Exacto. Y analizar, decir, a ver, ¿por qué él usa tal cámara? Bueno, sí, pero ¿qué se dedica a él, no? ¿Y tú a qué te quieres dedicar? Entonces ya también ahí ves si te conviene comprar a lo mejor lo que el otro tiene, ¿no? Sí, o sea, digo, copiar, lo usamos esta palabra un poco general, pero tal vez inspirarte, que es un tema que vamos a tener justamente hoy, pero bueno, para recapitular un poco, primero, ¿por qué dedicarse al sector audiovisual? Ya hablamos un poquito de la inspiración, de la creatividad. Hay gente que le gusta escribir, que le gusta crear o plasmar ciertas ideas, ¿no? Sí. Que se inspira de otros personajes o de otras historias. Y también, bueno, la parte creo que es importante de los negocios del negocio que existe hace muchos años. Bueno, me he encontrado gente que tiene muchos años en el ramo y era un negociazo producir porque la gente no lo hacía, porque no había cámaras tan económicas o tan accesibles. O sea, sí, no habían. Yo recuerdo mucho que conocí a personas del gremio que trabajan desde hace 40 años y podían cobrar unas cantidades que ahorita es muy, muy complicado cobrar, ¿no? Entonces también como que esa es una gran inspiración y vas viendo cómo el mercado se va moviendo y cómo va girando. Ahora, aunque sí estamos viviendo una época donde mucha gente produce, también es buen momento. Yo creía que también es buen momento. Todos los negocios quieren estar en Instagram, en TikTok. Entonces es una buena oportunidad para crear. Sí, o sea, a pesar de que hay mucha competencia, siempre hay un negocio, una empresa que necesita algo audiovisual. Y más por las redes sociales, que cada vez, si no tienes buen contenido audiovisual, pues se permea, ¿no? También tu empresa y depende del giro. O sea, hay empresas que necesitan contenido audiovisual como muy de celular, como muy orgánico y que es un tipo de contenido ese. Y otras que necesitan mostrar a lo mejor más calidad, algo más estético. Y ese contenido no lo hace cualquiera. Necesitas tener cierto conocimiento. Entonces, yo siento que hay todavía mucho futuro y sí es un buen momento. Como dices antes, se podía cobrar mucho y no cualquiera lo hacía. No habían tantas cámaras para poderlo hacer. O sea, eran muy pocas las que lo hacían. Eran súper carísimas y además, te digo, no era tan fácil encontrar a alguien que hiciera eso, ¿no? Desde el dron. Yo me acuerdo que quien tenía dron era súper raro. Y era de, órale, ¿tienes un dron? Sí, ¿no? Sí, a mí me pasó. A mí me pasó, compré un Phantom 3 estándar hace 7, 8 años. Y en Toluca no había gente. Entonces me empezó a llegar mucho trabajo. Digo, era un dron, grababa en 2.7K y era un poquito escaso de tecnología. 100 metros y ya perdías la señal y una corriente de aire te lo llevaba, pero era lo que había. Y pues nadie tenía dron aquí. Sí, no, nadie. Era difícil. Por ejemplo, de cámaras de video que hicieran como DSLR, creo que era como la Canon D Mark III o algo así, que era como quien tenía esa cámara era de no, está cabrón. Sí. Y ya ahorita cualquier casi cámara
te graba en 4K, te graba a una resolución bastante aceptable y se vuelve entonces muy fácil de acceder a estas herramientas también. Sí, algo que me gusta usar como gancho para los clientes, que tomo de lo que dijiste hace unos momentos. Cuando un negocio va empezando y quiere verse grande, ¿qué necesita? Pues una calidad grande. Es decir, si tú eres una marca de panes que quiere competir contra Bimbo, pero eres un negocio local, ¿qué tendrías que hacer? Pues tu publicidad debería verse como Bimbo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Para que al menos en el imaginario colectivo se vea como tal. Entonces, volviendo un poco a esto de los negocios, la gente lo necesita y necesita que se vea bien, ¿no? Sí. No es lo mismo tener pues no sé, un champurrado. Imagínate, que quiere competir contra Starbucks. ¿Qué tendría que hacer? Pues tener una calidad increíble y dar a notar que es como ellos. Ese siempre es un gancho que ocupo mucho para mis clientes. ¿Quiere verte grande? Sí. Produce como los grandes. No, y que también justamente, por ejemplo, sectores como lo de medicina o todas estas sectores en donde lo estético es sumamente importante, pues no lo van a grabar con cualquiera. Entonces también ahí hay una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Aquí justamente puedes vender que haces una producción como la quieren, ¿no? Más profesional, más estética. A lo mejor ya empiezas a ver estas necesidades que quizás en un sector de medicina no se van a conformar con que grabe bonito y ya, ¿no? O sea, sí, quieren mostrar todo como esa esencia de profesionalidad, no sé, ¿sabes? Sí, ahí te va una anécdota que me platicas de esto de medicina. Hace uno o 2 años me contrató una empresa que se dedica a vacunas. Uh-huh. Entonces, no tiene nada que ver con el negocio, pero es una experiencia muy, muy graciosa que ellos tenían una bodega muy grande y todo estaba dividido. Y por cada vez que entrabas a un cuarto, teníamos que bañarnos. No, man. Sí, o sea, era como todo lo de sanidad súper picky. Y cada vez que entramos como a 7 en un día. Y teníamos que bañarte, tenías que verte. Esto no tiene nada que ver con negocios, pero son experiencias que la verdad es que son muy graciosas y que te das cuenta de puta, ¿por qué iría? ¿Por qué iría? O recientemente subí en TikTok. Me siguen en TikTok. Y ¿te ha pasado que en algunas industrias cuyos protocolos de protección son muy estrictos, tienes que usar botas, casco, etcétera? Ropa, ¿no? Exacto. Y un dude me escribió como de ¿por qué el que usa cámara trae uniforme? Sí, se me hizo muy gracioso y dije, bueno, pues es que son protocolos que tienes que tener en cuenta. Sí, también una vez me tocó en una empresa, teníamos que justo entrar, pero como entrábamos a planta, era de botitas, casquito, chalequito y no sé qué más, ¿no? Sí, o sea, entras como de Bob el constructor. Sí, era de Bob el constructor y tenías que vestirte así porque no podías estar normal, así como normalmente podías grabar, que de grabar, pues puedes grabar con cualquier ropa, ¿no? O sea, sí, realmente claro. Eso no te impide con casi ninguna ropa. Hay unas que sí, pero casi con ropa al menos, ¿no? Casi ninguna te impide hacer tu trabajo. Sí. Pero también es un punto que a lo mejor después en otro tema podríamos tocar, el cómo vestirse, porque eso es, para mí sí es muy importante la vestimenta que utilizas en un llamado por la imagen que das. Sí. Bueno, y en este rubro, pues muchas personas se visten de una forma quizá más tranquila, podríamos decirlo. Más sport. Y a lo mejor no sería lo adecuado, no siempre es lo adecuado, ¿no? Sí, tiene muchas vertientes, sobre todo de qué tipo de cliente estés trabajando. Pero bueno, ya no estamos desviando. Pero bueno, regresando un poquito del tema, como ahora todo es más accesible, como en todos los aspectos, tecnológicamente, el conocimiento pues es más accesible por todos los tutoriales que hay, los tips que hay, ¿no? O sea, hemos visto cómo ya mucha gente pues cuenta en redes sociales cómo se hacen las cosas, incluyendo nosotros. También hay muchas personas que como tal quizá no son profesionales del área, pero tienen una buena cantidad de seguidores en redes sociales. Y empiezan estos influencers a dar este servicio también, ¿no? Sí. Entonces ahí vemos como un contraste curioso entre yo te hago tu trabajo porque mira cuántos seguidores tengo, yo te hago tu trabajo que no tengo tantos seguidores o no tengo seguidores, pero llevo ya 10 años, 5 años en esto, ¿sabes? Sí, es un tema importante. Lo platicábamos, de hecho me mandaste un podcast que hablaba
hablaba sobre esto, si los influencers beneficiaban o perjudicaban a este trabajo. Y la realidad es que, bueno, hay de todo, ¿no? Hay influencers que recién empezaron y ya por tener la cantidad de seguidores que tienen, pues venden y lo siguen y son inspiración, pero también hay muchas personas que no tienen redes sociales o al menos no las ven, que trabajan como... Sí, son unos maestros, exacto, ¿no? Entonces es un arma de doble filo. Siempre es como todo. O sea, es como cuando vas a comprar en una caja en el súper, pues ves qué tiene, ves qué tiene de bueno, qué tiene de malo. Sí. Y al final de cuentas decides si estás dispuesto a seguirlo o no. Sí, no, eso es súper importante. O sea, al final también quieras o no, o lo aceptes o no, tus redes sociales son parte de tu vestimenta. Al final son la cara que das en digitalmente, podríamos decirlo, y como un empaque, como dices, si el empaque está feo, pero el producto está buenísimo, pues no lo compras porque le estás viendo el empaque. Entonces yo recomiendo que sí hagas contenido en redes sociales, quizá de la forma en la que tú mejor te sientas, ¿no? Porque todos creemos que hacer contenidos en redes sociales es súper eufórico y ¡ay, hola amiguita, les voy a enseñar un tip! Y de repente es como, bueno, a lo mejor a alguien le queda ese tipo de personalidad, pero quizá a ti no, y también está bien, ¿no? O sea, hacerlo como a tu modo, pero sí hacer contenido, o sea, sí subir cosas, ¿sabes? Sí, incluso puede ser de tu trabajo, ¿no? Sí, puede ser tu mismo tráfico de contenido. Porque te voy a contar una anécdota. Yo no subía contenido a mis redes porque muchos de mis clientes no puedo subir lo que hago. Y no porque sea malo, sino porque firmas un contrato de confidencialidad o te vende a alguien más, ¿no? Te contratan mediante un intermediario. Pero empecé a subir cierto contenido y ya me empezaban a buscar. Has visto que hago un par de videos de desarrollos inmobiliarios y me contrataron todos estos de bienes raíces. Claro. Y empezaron a decirme, oye, pues es que vi este video. Y en ese momento todavía no creaba contenido. Ahora creo muy poco, pero sí creo. Pero en ese momento, solo por subir mi trabajo, ya los asesores inmobiliarios me empezaban a escribir. Entonces era un buen gancho. Raro, porque hace unos 5 años, cuando empezaba a subir contenido, era muy diferente. La gente no te compraba. O sea, veía tus videos y al menos el público meta no estaba ahí. Pero ahora todo el mundo está ahí. Sí, porque antes no estaban en esas redes sociales. Exacto. O sea, empezaron a estar quizá en Facebook, pero no estaban en las redes sociales en donde podías subir ese contenido, ¿no? Sí, justo. Y ya ahorita todos están en todas y es estratégico incluso subir contenido porque de ahí podrías agarrar algún cliente o tú no sabes, ¿no? Pueden abrirse oportunidades que no te imaginas, pero crea contenido de lo que tú quieres que te visualice, ¿no? O sea, si tú quieres crear contenido inmobiliario, que te contraten de inmobiliarias, pues sube contenido de eso. Sí, y mucha gente dirá, bueno, pues no tengo trabajo, ¿qué chingados voy a subir? También ese es otro punto que es muy importante, ¿no? Al principio, bueno, pues sí regalas un par de chambas, colaboras, buscas si quieres hacer foto, no sé, deportiva, pues te vas a las canchas, tal vez un poquito llamándole el fútbol llanero, sacas tu telefoto y empiezas a tomar fotos y las subes, ¿no? Porque mucha gente se limita y dice, bueno, pues es que no tengo que subir. Pues, ese es lo hermoso de esta profesión, que puedes siempre hablarle a alguien, a tu amigo o amigos, o buscar a alguien conocido y decirle, bueno, toma unas fotos y déjame subirlas, ¿no? Sí. De hecho, hay varios TikToks, así que la gente se va, no sé, a un lugar donde hay varias personas y ve a alguien como que destaca de ahí y le dice, oye, déjame tomarte unas fotos, shalala, y me sigues en Instagram. Entonces te muestran cómo le toman las fotos y al final la persona dice, no más, están padrísimas. Y te puedo apostar que de ahí les puede salir algo, ¿no? O sea, de ahí puedes obtener algo si quieres hacer foto de producto y dices, es que no me contrata ninguna empresa de producto. Bueno, te puedes ir a una cafetería y decirle, oye, te saco fotos de tu menú principal y repósteame en las historias. O bueno, puedes llegar ahí a una negociación y ya dices, ¿sabes qué? Ya tengo fotos de este producto para subir en redes sociales y mostrar que ya hice fotos de tal producto o de este tipo de cosas. Sí, ¿no? Sí. A ver, no regalen o no tomen este consejo como regalar tu trabajo, pero sí, ¿no? Pero si no tienes nada que mostrar, puede ser una buena opción para empezar. Sí, exacto. Igual y le cobras con la comida a la cafetería, pero bueno, ya. Ahí te da un cafecito y ya dices, bueno, ya salió para algo. Sí, exacto. Sí.
Y bueno, una de las siguientes cosas que queremos tocar es ¿por qué inspiran? Bueno, parte de esto obviamente tiene que ver con todas las personas de las que al principio te inspiran, pero también demostrar encontrar esa pregunta de por qué te movió a ti, ¿no? Creo que también eso es algo muy principal. El qué es lo que te movió a ti que hizo esa persona, que al final es como qué comunica él que sí te hizo como vibrar, ¿no? Que al final creo que esa en esencia tiene que ser esta profesión, ¿no? Sí, necesitas buscar contenido porque hay una frase que siempre me gusta decir que es que tienes que educar el ojo. ¿Y cómo lo educas? Pues viendo otras personas trabajar, viendo los videos de alguien más, las fotos de alguien más. Esa es la única manera en la cual vas a decir, yo quiero hacer esto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Fabs. Pues, ¿cómo sentiste este episodio? Pues bien, la verdad es que no voy a mentirles, estoy un poco nervioso, pero quisiera que conocieran a grandes rasgos lo que queremos tratar en este podcast. Y bueno, es un poquito más dejar el lado técnico, si bien, bueno, lo vamos a mencionar porque es necesario. Es lo que sabemos. Queremos enfocarlo más en los negocios y más justo irle contando estas anécdotas sobre igual y como dices, cómo venderte, cuánto cobrar, cómo moverte, con quién relacionarte y todo esto que normalmente no te dicen porque es complicado, ¿no? A veces no quieres regalarles la receta secreta que tú tienes. Sí, o sea, a veces pasa eso, que quizá unos piensan que no sería bueno relevar esta receta secreta, pero se tiene que hacer porque al final en algún punto nos ha estado ayudando, nos ayudó. Entonces, demostrar eso pues, también está padre. Y hay muchos temas que queremos seguir abordando, pero vamos a irlos haciendo en diferentes episodios. Este es como el inicio. Después abordaremos cómo acercarte a lo mejor a algún cliente, cómo entender lo que quiere, ¿no? Y ir ahí como puliendo esas ideas. Sí, también escríbanos en los comentarios si tienen alguna duda puntual para irla tocando. Escriban ahí en los comentarios cualquier cosa, una duda que digan, ¿no? O su perspectiva, si ustedes piensan lo contrario de esto, lo que sea, escríbanlo para después en otro episodio. Bloquearlos. No es cierto. Bloquearlos y pues mandarles hate, ¿verdad? No, para debatir. Para debatir y decir por qué esta persona pensaría esto, ¿no? Sí, no, y al final de cuentas, algo muy importante es que somos dos personas hablando y no siempre vamos a estar de acuerdo ni tener la misma mentalidad, pero por eso es este programa para conocer diferentes puntos y elegir lo que te sirve y lo que no. Es correcto, amigos. Pues hemos concluido este primer episodio. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. ¿Puedes decir tus redes sociales? Búsquenme en Instagram como Fabián-López G, en TikTok y en YouTube como Fa-Loga. De todas maneras, dejaremos aquí abajo nuestras redes sociales para que le piquen y ya sea más fácil. A mí pueden encontrarme como Maximiliano Gallegos Pro en Instagram. Aquí en YouTube, pues aquí está ya el canal. Y en TikTok, Maximiliano Gallegos. Y también, pues sigan este episodio. Si quieren unirse a la comunidad, Cineastas y Realizadores MG. Bye. Así que nos vemos en un próximo episodio.